Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, y en este nuevo video voy a responder la pregunta de una persona que me hizo en la caja de comentarios de uno de los videos del canal totalmente a capela. No tengo nada aquí, digamos, como no tengo nada escrito, no tengo nada planeado. Voy a hacer un tutorial en toda regla que te permita comprender bajo el punto de vista de programación VBA o Visual Basic para aplicaciones todo el conjunto de conceptos, procedimientos, el método esencial para producir una carga y una descarga entre formularios para transportar información cuando necesites crear para, por ejemplo, un proceso, o necesites programar para algún tipo de formulario o desarrollo, qué sé yo, que utilice Excel con Visual Basic para aplicaciones y formularios. El transporte de información entre formularios que le permita regresar de un formulario a otro llevando información de uno a otro para irla recuperando y poder seguir llenando los elementos de manera correspondiente y llevar la lógica del programa en cada uno de esos formularios. Por ejemplo, imagine que tengo una tablita de datos, como lo estás viendo aquí, mira, una tablita de datos que contiene 6 empleados de una empresa XYZ, por ejemplo, en donde tenemos a Andrés, tenemos a Diana, tenemos a Sergio, tenemos a Luis, tenemos a Nelly y tenemos a Jorge. Cada uno de ellos tiene un cargo y tiene un género, es decir, tiene un sexo o un género. Con este primer formulario, que se llama carga, yo cargo información de esta tabla. Por ejemplo, si yo vengo y digito acá Diana y le doy clic en cargar información, fíjate que me busca Diana cargo 2 femenino, Diana cargo 2 femenino. Suponga, por ejemplo, que en esta otra parte del formulario o de esta hoja de cálculo yo necesito descargar la información con un teléfono que tengo programado en otra lógica de negocio, en otro formulario. Y necesito llevar la información de este primer formulario, por ejemplo, a ese segundo formulario, pero de tal manera de que me permita regresar en caso de cometer alguna equivocación o necesita regresarme para hacer otro llenado diferente, etcétera, o lo que sea que suceda primero. Entonces fíjate, si yo le doy clic aquí en continuar, fíjate cómo se llama el formulario, vengo y le doy clic en continuar, él viene y me carga otro formulario completamente diferente, un segundo formulario, que en este caso se llama descarga. ¿Qué va a hacer el formulario de descarga? Me va a permitir colocar información, no copiar información, me va a permitir colocar información, por ejemplo, como un teléfono o puede ser una lista o lo que tú quieras. Simplemente esto es un caso de ejemplo, y coloco, por ejemplo, un teléfono como 555-456-789 y digo, quiero asociar este teléfono, por ejemplo, en esta lista a Diana, que tiene el cargo 2 del género femenino, y yo digo, mira, este teléfono no es de Diana, yo pensé que era de Diana, pero es de Nelly. Entonces vengo y le doy clic en regresar. Fíjate, cuando le dé clic aquí en este botón, el formulario de descarga va a pasar al formulario de carga y se va a rellenar con la información que tenía en un principio, es decir, no se pierde la información. Entonces vengo y hago una búsqueda y digo, mira, el nombre que yo quería buscar no era Diana, era Nelly. Y vengo y le doy clic en buscar. Nelly tiene el cargo 5, el género femenino también. Y ahora sí le doy clic en continuar, me trajo nuevamente la información. Y vengo y le coloco el teléfono 555-456-789. Y posteriormente le doy clic en descargar y fíjate cómo se llena. En toda regla estoy creando un formulario de carga-descarga, por ejemplo, para que busque información, lo lleve a otro formulario y si yo me equivoco o pasa algo, pueda regresarme a este primer formulario para poder llevar la información del segundo formulario, como me la volcó este primero, de manera natural sin que ella se pierda. Descubre el método. Es muy sencillo, te lo explico en este video paso a paso. Sé que se demora un poquito, más de 1 hora de video, pero una vez lo aprendas, te aseguro que no vas a volver al video y vas a aprender, vas a practicar y vas a ponerlo en práctica para cualquier desarrollo que tú hagas. Es el que yo utilizo cuando escribo mis propios programas. Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Les doy la bienvenida y de antemano muchísimas gracias por preferir mirar los videos del canal Excel Hecho Fácil, siempre mirarlos de primero. Un abrazo y bienvenidos al tutorial. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube.
Excel hecho fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Vamos a continuar rapidito, así como viste la intro en este video que acabas de comenzar. 7:59 de la mañana, noviembre 7 del año 2022, fecha en que estoy grabando este tutorial. Y vamos a arrancar rápidamente, mira, con un libro completamente en blanco. Acabo de abrir un libro de Excel. Este video, te lo aseguro que lo estoy grabando completamente a capela, como todos los del canal, para que tú aprendas y veas que se puede hacer completamente desde cero, con un poquito de conocimiento de Excel y de programación Visual Basic para aplicaciones. Recuerda, vamos a llamar dos formularios para responder la pregunta de una persona que me la hizo en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo llamar un formulario para cargar información y posteriormente descargar la información a otro formulario y regresar al formulario inicial, dándole la información del inicio con el fin de hacer una interconexión entre esos dos formularios para recuperar la información en el cambio que se haga utilizando Visual Basic para aplicaciones. Perfecto, lo primero que tienes que hacer es abrir un libro en blanco completamente desde cero y guardarlo como un libro de Excel habilitado para macros. Fíjate, el archivo de Excel que vamos a manejar es el Workbook 1009. Listo, aquí como lo tenemos acá, mira, Workbook 1009. Vengo a mi archivo de Excel en blanco, le doy a archivo, guardar como, y aquí en el botón que dice examinar, vengo y elijo la carpetita que se llama 1009 y le coloco, por ejemplo, un nombre pertinente, por ejemplo 1009, y aquí en este combito de abajo vamos a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Perfecto, guardamos este libro de Excel y fíjate que ahora si vengo a la carpetita, aquí hay un libro, perdón, aquí hay un libro de Excel que dice hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. Este libro ya soporta macros. Segundo paso importante que tienes que hacer, habilitar la pestaña Programador. No se te vaya a olvidar, pestaña Programador. ¿Cómo lo haces? Mira, rápidamente archivo, luego opciones y aquí en donde dice personalizar cinta de opciones, vienes a la parte derecha, amplías esto un toquecito y fíjate que dice Programador o bien puedes ir desarrollador, como sea que lo diga. Tú simplemente lo tildas, fíjate, lo tildas y luego le das clic en el comando aceptar. Yo ya la tengo activa, entonces no le voy a dar comando aceptar. Luego voy a crear una pequeña tabla. Voy a abrir un zoom aquí del 150% para mostrar la hoja bien grande. Y voy a crear aquí, por ejemplo, mira, empleados. Vamos a colocar así, mira, una tabla cualquiera. Empleados de la empresa XYZ. Tun, tun, tun. Listo, le voy a dar un enter y voy a combinar estas tres celdas. Aquí mira, rápidamente con este botón voy a colocar negrita, le voy a colocar un color de negro, una fuente de color blanca. Y en una columna le voy a colocar, por ejemplo, el nombre, le voy a colocar el cargo, así mira, rápidamente el cargo, y le voy a colocar el género. Vamos a colocar los mismos nombres de siempre de todos los tutoriales. Vengo y coloco acá esto en negrita y luego coloco aquí, mira, aquí le voy a colocar borde superior e inferior grueso. Y aquí le voy a colocar un color azul. Y luego le voy a colocar un borde hacia abajo y aquí voy a colocar 5 nombres, ¿listo? O 6 nombres. Vamos a colocar Andrés, que es mi nombre. Cargo le voy a colocar cargo 1. Fíjate, y género masculino. Vamos a poner así, mira, masculino, ¿listo? Luego le voy a colocar Diana. Luego le voy a colocar Sergio, que es mi hermano. Sergio. Luego le coloco Luis. Luego le coloco Nelly, vamos a poner un nombre y vamos por último a colocar Jorge. Fíjate, en el cargo lo voy a desplazar hacia abajo para no demorarme mucho con esta tabla de datos porque la idea es tener datos para la carga. No simplemente, bueno, no sencillamente es colocar ahí una tabla, sino simplemente datos para la carga que estén distribuidos en una tablita dentro de Excel. Acostúmbrate a colocar todo dentro de una tabla. Vamos a colocarle el género a Diana, que en este caso es femenino. Femenino. Le voy a dar un enter, masculino, femenino y luego masculino. Listo, mira, creamos una tabla o un rango en toda regla y luego selecciono todos estos datos, presiono control T y ahora creo una tabla. Con la tabla tiene encabezados, le voy a dar un clic en aceptar.
Fíjate y vengo aquí en donde dice diseño de tabla y para que la sigamos viendo, le voy a colocar que el diseño no tenga ninguno. Fíjate que acá tengo un pequeño angulito. Voy a hacer un pequeño zoom con Control Shift 1 y la herramienta Zoom It. Fíjate que aquí tengo un angulito. Este angulito quiere decir que esto es una tabla. Entonces yo puedo recuperar la tabla mediante un objeto ListObjects, aunque no es el objetivo del tutorial. ¿Listo? Voy a colocar en esta celda, por ejemplo, suponga que esa es una tabla de empleados únicos, no va a crecer en el tiempo, simplemente la voy a recuperar datos de esta tabla para alimentar un formulario y luego vengo y lo descargo en esta misma hoja, o bien los puedes descargar en otra hoja, simplemente es para que lo utilices de ejemplo porque el método que te voy a explicar está dentro del entorno de desarrollo. Voy a colocar aquí, mira, nombre, voy a colocar cargo. Voy a colocar género, perdón, y voy a colocar, por ejemplo, teléfono. Yo sé que el teléfono no está, el teléfono lo vamos a llenar en el segundo formulario. Entonces vengo y selecciono todo esto, coloco aquí un color de negrito, un color oscuro, perdón, no negrito, y aquí le voy a colocar un color azul, así mira, bien tenue. Y luego en esta celda voy a insertar, por ejemplo, una ilustración de una. Vamos a hacerlo bien rápido, pero también bien explicado. Y le voy a colocar, por ejemplo, aquí en editar texto, lanzar la carga. Voy a colocar cargar formulario. O llamar formulario carga. Vamos a ponerle así, mira, cargar. Tengo algo en mente, ¿listo? Y vengo y con la tecla Al oprimida, vengo y coloco aquí, mira, la tecla Al hacia una celda, luego hacia otra celda. Lo voy a dejar como por acá. Y luego engancho hacia abajo, listo, vengo a inicio y luego centro en horizontal, centro en vertical, centro en horizontal, centro en vertical y listo. Mira, este es un botón que prácticamente me va a permitir llamar al formulario de carga, es decir, un formulario que va a cargar la información de esta tabla, fíjate, de esta tabla. Y el formulario de descarga me va a permitir ingresar un teléfono a la información que me envíe por el formulario de carga dentro de este conjunto de celdas. Concepto sumamente importante para trabajar con bases de datos dentro de Microsoft Excel utilizando el IDE o el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Existen varios métodos para entrar al entorno de desarrollo, pulsando la tecla Al F11, fíjate, o bien mediante la pestaña programador que te dije que activaras hace un momento y luego vienes al grupo código, en este caso mira, este grupo que siempre es el primero. Y aquí en este grupito que se llama código vas a encontrar un pequeño combo, o un pequeño combo no, vas a encontrar un pequeño comando, esto no es un combo. Combo esto que tenemos aquí, o esto es una lista con un combo, esto no es un combo, lo que tenemos acá que te acabo de señalar, sino es un comando llamado Visual Basic para aplicaciones. Si yo le doy clic aquí, fíjate que me carga el entorno de desarrollo, así que vengo y lo ajusto, voy a colocar aquí, mira, ventana restaurar, me lo voy a llevar hacia abajo, lo voy a hacer bien pequeñito, me lo traigo para acá. Vengo nuevamente a la interfaz de usuario, hago esta celda en 5 puntos de la columna, voy a colocar la celda activa por acá para que no me moleste y luego vengo y llamo al entorno de desarrollo que me voy a traer por acá para arribita, fíjate para que veamos cómo se programa esto, lo estoy haciendo todo acá en caliente, mira, no tengo soporte, no tengo nada, estoy haciendo todo aquí con el conocimiento que yo tengo para que tú veas que esto sí se puede hacer y se puede hacer bien práctico, perfecto. Fíjate que tengo el arbolito del proyecto donde dice Visual Basic Project libro 1009.xlsm, que es libro habilitado para macros. Tengo el arbolito completamente vacío. ¿Qué voy a hacer? Vengo e inserto un user form. Fíjate, este user form que se llama user form 1, le voy a colocar mediante el cuadro de propiedades o mediante este control de propiedades, le voy a colocar un nombre. ¿Qué nombre va a tener esto? Fíjate, le voy a llamar FRM y se va a llamar carga. ¿Por qué se va a llamar carga? Porque este formulario me va a permitir levantar la información de esta tablita de datos, cargarlo dentro del formulario, enviarlo a otro formulario que ya vamos a crear y seguidamente lo enviamos a la hoja de cálculo como descarga con un teléfono incorporado, es decir, un campo más
para que tú veas que sí existe un cambio, y te voy a enseñar este método para que tú lo tengas en cuenta y así responder la pregunta de cómo transportar información entre formularios para poder hacer un llenado y recuperarla en caso de que yo me equivoque o el usuario final de la aplicación se equivoque y necesite regresar al formulario anterior y reventar o colocar cada una de las informaciones sin que el formulario crashee en el momento de regresarse, obviamente. Perfecto, mira, a este formulario le voy a colocar en su caption, por ejemplo, carga, mira, para que tú lo diferencies, se llama FRM carga, lo reconozco mediante el nombre y en el caption le voy a colocar una carga. En la fuente le voy a subir la fuente a 10, no por default en 8, sino para que todo lo que ingrese dentro todos los controles que ingrese dentro del formulario tengan una fuente de 10. Por tanto, vengo al cuadro de herramientas. Si no te sale este cuadro de herramientas o lo cierras por accidente, vienes aquí a ver, luego vienes aquí en donde dice cuadro de herramientas y vuelves y sacas el cuadro de herramientas. Voy a insertar una etiqueta, fíjate, esta etiqueta va a tener un alto en la propiedad age, lo voy a acomodar en 14 para que me quepa todo. Y en el caption le voy a colocar directamente la etiqueta que se llame nombre, fíjate, de hecho le voy a colocar un 2 puntos para que esto quede bien elegante y lo voy a hacer un poquito más pequeño, yo creo que por aquí está bien. Y vengo y me lo traigo para la esquina superior, luego ingreso un cuadro de texto, fíjate que lo voy a dibujar por acá. Y esta cajita de texto la voy a llamar TXT, fíjate el acrónimo de caja de texto o de un TXT o un texto y le voy a colocar por ejemplo nombre. Y le voy a dar un enter y luego vengo y le doblo el tamaño, es decir, vengo a la propiedad width para que quepa un nombre por ejemplo. Y el doble de 72 es 144, entonces vengo y lo coloco acá, mira. Y toco estos dos controles, toco el control de la caja de texto y con la tecla control oprimida de teclado toco la etiqueta nombre y luego vengo acá y le digo por favor alinee en la parte superior o bien en este caso centre en el medio de manera vertical para que se centren los dos controles y ya los tengo. Mira, tengo una etiqueta que se llama nombre y tengo una cajita de texto que se llama TXT nombre que va a recepcionar el nombre de la persona. Entonces vengo y copio esto con control C, lo pego con control B, fíjate, y me lo traigo para acá para arribita. Y esta etiqueta se va a llamar, en este caso, voy a borrar esto que hice por acá, fíjate que coloqué el código en la etiqueta, cierro el módulo de código, ya te digo cómo entrar allí. Y esta etiqueta ya en su caption no se va a llamar nombre, sino se va a llamar cargo. Entonces vengo y le pongo cargo, 2 puntos, le voy a dar un enter. Y vengo y hago una copia, fíjate. Toco con la tecla, luego toco con el mouse, luego la tecla control oprimida, copio con control C, pego con control B y listo, ya vamos a acabar. Lo llevo hacia abajo para ver mejor y lo voy a soltar como por acá. Yo creería que está bien, de hecho lo dejé muy abajo. Entonces vengo y lo subo una pequeña línea, tiene la misma distancia, fíjate. Y a esto le voy a colocar en la etiqueta, le voy a poner género, listo. Y vengo y le doy 2 puntos, le voy a dar un enter y ya lo tengo. Este TXT, ¿cómo se va a llamar? Porque hice una copia, pues se va a llamar TXT cargo y le voy a dar un enter. Este otro TXT, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar TXT género y me va a permitir cargar el género. Y luego vengo e inserto un conjunto de botones, por ejemplo este botón, lo voy a colocar por acá por abajito, se va a llamar cargar, es decir, yo coloco un nombre en esta caja de texto y cuando yo le dé aquí cargar va a buscar el nombre en esta columna de la tabla y se va a traer el cargo y el género y los va a volcar directamente acá. Luego vengo e inserto un nuevo botón que en este caso va a decir por ejemplo continuar, va a recuperar la información de estos controles, la va a llevar directamente a un formulario segundo o a un segundo formulario. Y esa información o ese segundo formulario me va a permitir hacer la descarga en estas otras celdas. Pero ese formulario segundo o ese segundo formulario también va a tener un botón de regresar. En caso de que yo me equivoque, regreso a este primero y recargo nuevamente la información. Y por último voy a insertar un nuevo botón de comando, por ejemplo, que se llame cancelar. Ya le vamos a poner el nombre, que va a tener por ejemplo este tamaño así, mira, bien pequeñito. Y le voy a colocar este espacio y listo. ¿Cuál es el acrónimo del botón de comando? Para mí yo siempre manejo CMD. ¿Qué quiere decir CMD? Comando. Entonces le voy a colocar comando cargar y le voy a dar un enter. Y en el caption le voy a colocar que sea igual a cargar, le voy a dar un enter. Fíjate que ahora dice cargar.
Este va a ser un CMD, vamos a ponerle un nombre, dijimos que se iba a llamar continuar, entonces vengo y le pongo aquí, mira, continuar, y en el caption le voy a colocar continuar, así mira, continuar, le voy a dar un enter, y seguidamente este comando se va a llamar cmd cancelar, que vamos a cancelar el formulario para que se descargue, y aquí en el caption le voy a colocar cancel, vamos a ver si aparece cancel, o cancelar, mira, cabe completo, entonces lo vamos a dejar. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando yo lance el formulario en la interfaz de usuario, cuando yo lo tire mediante este botón, si yo coloco por ejemplo acá Andrés y le doy clic en cargar, pues obviamente va a tener que hacer la carga del cargo 1 y del género masculino y colocar aquí, mira, cargo 1 de manera automática, y seguidamente va a tener que poner aquí, mira, masculino. Cuando yo le dé clic en continuar, se va a tener que desplegar otro formulario, que es un segundo formulario que va a tener un campito adicional que va a cargar nombre, cargo, género y teléfono, y luego le voy a decir descargar por ejemplo y me trae la información para esta partecita, pero va a tener un botón en el centro que se llame regresar, que me va a permitir hacer el regreso a este primer formulario que se llama carga, y me va a permitir cambiar la información mediante este botón cargar, que todavía no hemos empezado a programar, y el botón cancelar pues simplemente descarga el formulario como si le diera clic aquí en la X. ¿Listo? Primer botón que vamos a programar cancelar. Fíjate, el más difícil de todos. Si yo le doy un doble clic al botón, es como si yo accediera al evento por defecto, que tiene cada uno de los controles, que en este caso para un botón sería el evento clic. ¿Cómo accedemos también al módulo del formulario donde vamos a escribir el código? Selecciono el objeto en cuestión, que en este caso es el formulario, botón secundario, ver código, y cargo rápidamente el módulo de código de este formulario, y fíjate que solamente tengo uno creado. Si yo vengo y lo borro y luego vengo acá y le doy botón secundario ver código, fíjate que no aparece nada. Llamo nuevamente al botón cancelar y fíjate que se carga el mismo evento clic. Por tanto, si yo cierro y vengo y le doy doble clic, fíjate que vuelve y se carga. ¿Listo? Son dos maneras de hacerlo y cualquiera de las dos es válida. Perfecto, ¿qué vamos a hacer con el botón cancelar? Pues a descargar el formulario mediante el método unload, que es descargar, y le voy a pasar el objeto. Fíjate que él me pide mediante el IntelliSense, dame un object como un tipo de objeto. Entonces yo le digo, descárgueme por favor el formulario de carga. Entonces vengo y coloco así, mira, y apenas le doy hacia abajo, el unload se rellena, el formulario de carga también se corrige como está escrito acá. Y sucede que cuando yo lance el formulario a la interfaz de usuario y le dé clic en cancelar, fíjate que él se descarga, es decir, nuestra primera línea de código quedó bien programada en esta partecita. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a programar el botón cargar. Esto lo estoy haciendo rápidamente para no perder tiempo y enseñarte el método, que es la parte más importante. ¿Qué voy a hacer en el botón cargar? Pues necesito cargar la información en cada uno de los elementos cuando escriba en la caja de texto llamada nombre un nombre de la persona. Para ello, ¿qué yo necesito? Pues necesito una variable, por ejemplo, que se llame, no sé, celda o un rango, para yo poder buscar cada uno de estos elementos que me vaya a cargar en un rango o en una celda este conjunto de elementos que representan el nombre dentro de una variable. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, voy a declarar mediante la instrucción dim una variable que se llame, en este caso, rango nombres. Vamos a ponerle así, mira, rango nombres, y lo voy a declarar como del tipo range. Para asignar valores a una variable de objeto, utilizo la instrucción set, que quiere decir asignar. Recuerde, si es una variable de tipo de datos, una variable normal, pues no utiliza set, pero si es una variable de objetos, para asignarle el objeto siempre tienes que colocar la palabra reservada set para decir asignarle esa variable de objetos que se llama, por ejemplo, rango nombres, asígnale un objeto en cuestión. ¿Cómo accedemos a esta columna? Fíjate cómo accedemos a esta columna de esta tabla que yo creé. Pues obviamente necesitamos conocer el nombre de la tabla, pero como yo no lo mostré cuando creé la tabla, ahora necesito volver a la interfaz de usuario. Por tanto, voy a comentar esta línea para que se coloque de color verdecito. Vengo aquí al Excel y luego vengo y selecciono un elemento de la tabla, puede ser la cabecera, vengo a diseño de tabla y fíjate que se llama tabla 1. Yo le voy a poner BD para acortarla mediante el código. Por tanto, cuando yo haga selección o haga referencia a la BD, fíjate que se seleccionan todos los elementos de la tabla. Esto me permite a mí poder hacer
un llamado mediante este nombre BD a todos los elementos de la tabla con sus columnas y sus correspondientes filas. Entonces habíamos quedado que yo dije set rango nombres, que en este caso es el nombre de la variable del tipo de objeto range que va a cargar un rango, y seguidamente voy a apuntar a la hoja que contiene esa tabla. Fíjate, es un solo libro o es un libro que contiene una sola hoja que se llama hoja 1. Fíjate, se llama hoja 1. Entonces vengo yo y pongo hoja 1, le doy un punto y accedo a la propiedad listObjects, que prácticamente me retorna un objeto de tipo tabla o un objeto de lista, y lo califico con su nombre. Lo califico con su nombre. Le voy a poner BD. ¿Qué quiere decir BD? Pues el nombre que le acabamos de colocar en la interfaz de usuario. Luego vengo y lo califico, es decir, le pongo un punto y accedo ahora a una propiedad que se llama listColumns. ¿Qué quiere decir column? Devuélvame toda la lista de columnas de esta tabla, y luego abro un paréntesis y fíjate que él me está pidiendo un índice. El índice va a tener el valor de 1 porque sencillamente quiero extraer la primera columna. Pero aquí estoy haciendo referencia a la primera columna de la colección listColumn o listColumns. Por tanto, para acceder propiamente a su rango, le califico con un punto y coloco la propiedad range. Cuando yo le dé aquí Enter, fíjate que toda la sentencia se acomoda y la propiedad range está devolviendo el rango de la celda A3 hasta A8 y se lo carga directamente a rango nombres, que está declarado como una variable de objeto de tipo range. Perfecto, ¿qué necesito yo ahora? Pues necesito ejecutar una variable que me permita capturar el valor o el elemento de este nombre que yo estoy buscando en este formulario de carga, es decir, en esta cajita de texto que se llama txtNombre. Por tanto, vengo aquí, le doy ver código, tengo que declarar una segunda variable, o lo puedes hacer directo si quieres. A mí me gusta hacerlo con variables. Entonces vengo y le coloco acá, por favor, quiero que me cargues el nombre. Fíjate, declaro una variable de nombre, por ejemplo, y la voy a declarar como del tipo de datos string. ¿Qué quiere decir string? Pues una cadena de texto, y le coloco así, mira, nombre va a ser igual, fíjate que ya no utilizo la instrucción set o la instrucción set para asignar a una variable de tipo de datos, no de tipo de objetos. No utilizo la instrucción set para asignarle un valor, simplemente coloco nombre es igual a lo que se encuentre en el formulario de carga. El primero que hemos creado, fíjate, formulario de carga .txt, y le coloco nombre. Como estoy accediendo a una propiedad de esa cajita de texto, pues obviamente necesito acceder al valor mediante el uso de la propiedad value. Le doy un enter y listo, y luego vengo y le doy un enter. Estoy prácticamente cargando en esta variable el nombre que yo le coloque en la interfaz de usuario. En la interfaz de usuario cuando tire el formulario en esta interfaz de usuario. Por tanto, ¿qué necesito ahora? Necesito utilizar un método que me permita hacer una búsqueda muy rápido en caso de que tu tabla tenga, por ejemplo, 50.000 registros, 1.000.000 de registros, que es muchísimo, pero que lo haga muy rápido. Ese método se llama find o se llama buscar, que es el mismo que sacamos con el cuadro de diálogo. Control B, cuando yo oprimo la combinación de teclas Control B, no Control V, Control B. Fíjate, ese es este mismo método que se llama buscar y reemplazar. Pues bien, este método lo encontramos directamente dentro del entorno de desarrollo mediante el método find, pero necesitamos declarar una variable de objeto que recepcione esa celda, que encuentre el valor que yo estoy escribiendo en la cajita de texto. Para ello voy a declarar una celda como el tipo de objeto range, porque voy a cargar allí una celda y voy a colocarle, por ejemplo, mira, celda encontrada como del tipo de objeto range, y para cargar una celda pues obviamente utilizo la sentencia o la palabra clave set, y posteriormente invoco la variable que en este caso sería celda encontrada, va a ser igual acá. ¿Va a ser igual a qué? Pues va a ser igual al método find aplicado sobre el rango de nombres que estoy utilizando para cargar el conjunto de celdas que va a contener todos los nombres. Por tanto, coloco rango nombres.find, fíjate que es el método del cuadro de diálogo buscar, abro un paréntesis y fíjate que mediante el IntelliSense él me está diciendo qué quiero buscar, es decir, utilizo el argumento what y le coloco dos puntos en igual y voy a buscar un nombre. ¿Qué nombre voy a buscar? Pues el que cargué en esta variable que está haciendo referencia a la cajita de texto txtNombre. Por tanto, vengo y coloco acá, por favor, búscame el nombre.
Le voy a dar una coma, luego le doy un espacio, coloco Shift guión al piso y le doy un Enter para escribir en la siguiente línea de código. Y fíjate que ya se me borró el IntelliSense, por tanto coloco una coma, luego un Shift al piso, luego doy un Enter. Y fíjate que el siguiente argumento es after, es decir, después de qué celda voy yo a buscar. Entonces, como el rango está cargando la cabecera y toda la columna, yo necesito empezar a buscar después de la cabecera, que se llama nombre. Yo no voy a buscar en esta celda, por ejemplo, Andrés, ni voy a buscar Sergio. Ese es el nombre del campo. Por tanto, esta celda dentro de este rango que yo estoy cargando aquí mediante esta propiedad, fíjate, esta propiedad, este rango completico con su cabecera se está cargando directamente acá con esta propiedad range. Entonces yo necesito empezar a buscar justito después de esta celda. ¿Y cuál es esta celda? Pues la primera del rango. Para ello, ¿cómo lo voy a buscar? Le voy a dar nuevamente una coma y se me fue el IntelliSense, le voy a dar un Enter y voy a colocar después de, le voy a utilizar el argumento after. Fíjate que cuando coloque dos puntos igual, pues obviamente se va a poner en negrita. Le voy a decir busca después de la primera celda del rango nombres, es decir, coloco nombres, rango nombres, punto cells, califico con la propiedad cells y le digo devuélveme la primera celda. Ojo, esta partecita de after está pidiendo un rango y el rango o este rango tiene que tener el tamaño de una sola celda y ojo, es una celda. Por tanto es un objeto de tipo range. Muchas personas cometen el error de decirle punto value. No, punto value no, porque estoy accediendo directamente a la propiedad. Ya estaría devolviendo el valor de la celda. Necesito que after consuma un objeto de tipo range de una sola celda. Y lo recupero a partir de la propiedad cells, la primerita que sería el nombre. ¿Listo? Entonces vengo acá, mira. Y le voy a colocar tabular, 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 tabular. Le coloco tabular y voy a empezarlo por aquí, fíjate, aquí después del fin, para que quede bien ordenadito. Vengo acá, coloco una coma, coloco un guión al piso, luego le doy un Enter. Fíjate, vamos a ver, aquí tendría que colocarle un espacio, un guión al piso, un Enter y él se pone justito abajo, mira. ¿Qué voy a hacer después de decirle empiece a buscar de la primera? Pues le voy a decir el tipo de búsqueda, qué es lo que va a buscar. Es decir, utilizo el argumento lookin para que él me busque por valores. Es decir, califico acá con xlValues para que él busque por valores. Y me está buscando los valores que se encuentran dentro de la celda. No busca por formatos ni busca por fórmulas, sino busca por valores contenidos dentro de la celda. Le voy a dar una coma, salto al siguiente argumento, shift guión al piso y luego un enter. Y ahora voy a utilizar el cuarto argumento que se llama look at, es decir, el tipo de búsqueda que yo voy a realizar. Coloco look at, fíjate. Dos puntos igual, y cómo voy a buscar, de manera exacta o por partes. Entonces, como yo el nombre lo quiero buscar de manera exacta, voy a colocarle xlWole, que quiere decir de manera exacta, y no xlPart, que quiere decir por partes. Listo, entonces vengo acá, cierro ya el método find o el método fin, que es buscar. Fíjate que cuando le dé un enter todo se acomoda rápidamente, vuelvo al inicio y ahí está escrito. Lo que acabamos de escribir es una búsqueda. Básicamente lo que yo acabo de escribir es decirle búsqueme dentro de este rango, fíjate. Por ejemplo, Sergio. Entonces cuando yo le doy aquí buscar, fíjate, él me está buscando, yo cierro el cuadro de diálogo, él me está buscando un objeto de tipo range. Es decir, me está devolviendo la celda. Pues bien, ¿qué voy a hacer yo con este objeto? Le voy a decir, si tú lo encuentras efectivamente dentro del rango que yo te acabo de pasar, entonces devuélveme la celda de al lado y la celda de al lado y colócala en la cajita de texto, por ejemplo cargo y por ejemplo género, y listo, ya está hecho el método de hacer la carga de información. Si no encuentra nada dentro del rango, le coloco por ejemplo no hay datos, o le puedo colocar no encontré nada, no hice nada, una cadena de texto descriptiva. Voy al entorno de desarrollo nuevamente, voy a colocar al F11 y fíjate que ya realicé la búsqueda. ¿Qué tengo que hacer después de emplear el método find dentro de un rango? Pues validarlo, a ver si me envió datos. Entonces vengo y le doy tabular, le doy un enter y coloco si mediante una condición de prueba lógica, mediante una estructura de control if then else, le voy a decir si celda encontrada is nothing,
quiere decir que el método find no encontró nada. Entonces, por favor, devuelve algo dentro de la cajita de texto o dentro de las cajitas de texto. En caso contrario de que no sea un nothing, pues quiere decir que sí encontró algo y por tanto le doy un else y coloco en cada una de las estructuras de código, aquí iría la parte verdadera. En caso de que esté vacío, vacía la búsqueda, fíjate, vacía la búsqueda y aquí va a estar llena. Esta parte se corre como falsa, entonces vengo acá y se corre como falsa y la búsqueda sí retorna algo. La búsqueda retorna elementos, ¿listo? Lo voy a colocar acá, eso es para que te quede. ¿Qué voy a hacer si la búsqueda no tiene nada? Pues voy a abrir un constructor with and with que me permita acceder directamente a este formulario para acceder rápidamente a las cajitas de texto y volcarle algo. Entonces voy a colocar con o with y le coloco frm carga, le doy un enter y cierro inmediatamente la estructura de control en with o cierro la estructura de control with con un en with. ¿Listo? Fíjate. ¿Qué voy a hacer a continuación? En caso de que la búsqueda me devuelva que esta condición me devuelva un verdadero. Pues que la búsqueda no devuelve nada, por tanto accedo directamente a la caja de texto llamada nombre y posteriormente a su propiedad value y le coloco, por ejemplo, en esa cajita de texto no hay datos. Fíjate, vamos a ponerle así, mira, no hay datos, le pongo un punto y luego me copio la misma línea para no demorarme tanto, pego con control B, aquí no la copié, vengo y selecciono, copio con control C, pego con control B y cambio la caja de texto y en vez de colocarle .txt nombre, le pongo .txt cargo.value, tampoco hay datos y por último voy a utilizar la de género, entonces vengo y selecciono aquí .txt género y listo, ya estoy haciendo una carga directa cuando no encuentre nada el método fin. En caso de que sí encuentre, pues ¿qué tengo que hacer? Pues devolver el valor de la celda desplazada de celda encontrada donde se hizo la carga de este nombre, es decir, el objeto range que contiene la búsqueda. Entonces vamos a hacerlo de manera directa cuando haga la búsqueda. Entonces, básicamente, yo sé que yo puedo dejar la cajita del texto nombre llena, porque obviamente si existe, pues obviamente la cajita de texto está retornando algo. O la cajita de texto tiene un texto que sí encontró algo, el método fin. Sin embargo, la puedo volver a reescribir, no pasa nada. Y lo voy a hacer para que tú veas que el método funciona y el método fin funciona. Pero que sepas que si quieres omitir la línea de celda encontrada.value, lo puedes hacer. ¿Qué voy a hacer a continuación? Me copio esa estructura de código con control C. Y vengo y la pego acá con control B y no le voy a decir, pues obviamente no hay datos, claro que sí los encontró. Entonces el .txt nombre, pues yo lo puedo dejar vacío, simplemente no lo puedo utilizar, de hecho lo puedo suprimir, como te estaba diciendo hace un segundito, porque si yo escribo el nombre en la caja de texto, por ejemplo Andrés, por ejemplo Luis, por ejemplo Pedro, que no existe acá, pues ese nombre me va a tener que retornar el mismo nombre cuando haga la búsqueda o bien no hay datos cuando la haga. Entonces lo voy a colocar de manera explícita para que tú veas que el método sí funciona. ¿Listo? Entonces vengo aquí nuevamente al código y lo que voy a hacer es darle control Z y aquí en el txt nombre no lo voy a quitar. Simplemente voy a decirle, mira, por favor accede o retorna a la celda encontrada en donde se está volcando el retorno del método fin. Este método fin, fíjate que está buscando algo. Y descárgale la propiedad value, fíjate, la propiedad value y no validation, vale. De hecho la voy a quitar rápidamente y discúlpame ahí que me demore un poquito, pero quiero que quede bien claro. txtnombre.value va a ser igual a celda encontrada.value. Listo, ahora ¿qué voy a hacer a continuación? En el cargo, pues voy a llamar a celda encontrada y le voy a decir offset, que quiere decir como de ref en la hoja de cálculo, córrete por favor 0 filas hacia arriba, 0 filas hacia abajo y posteriormente córrete una columna a la derecha. Suponga por ejemplo que encontró a Luis, entonces ¿cómo hago para acceder al cargo? Córrete 0 filas hacia abajo, 0 filas hacia arriba, pero sí una columna a la derecha. Entonces aquí en donde dice column offset le coloco el valor de 1 y posteriormente eso me está devolviendo un objeto de tipo range al cual yo voy a accederle mediante su propiedad value al valor de la celda. Y por último, copio esta sentencia con control C, vengo y borro no hay datos, pego con control B y en vez de decirle córrete 1, te digo córrete 2 y accedo directamente al género y listo, ya lo tengo. Básicamente cuando yo haga esa búsqueda,
mediante el botón buscar es exactamente lo que va a hacer, una búsqueda del nombre. Vamos a ir a probarla. Entonces vengo aquí a formulario de carga, le doy al formulario, lo lanzo en la interfaz de usuario y le voy a colocar, por ejemplo, Diana. Fíjate, Diana tiene que retornarme cargo do femenino. Le doy cargar, cargo do femenino. Coloco, por ejemplo, Luis y voy a darle una carga. Entonces me tiene que colocar cargo 4 masculino, cargo 4 masculino. Voy a colocar, por ejemplo, Pedro. No, Pedro no existe. Mira, vamos a buscar Pedro. Me colocan no hay datos, no hay datos, no hay datos. ¿De qué va esto? De que cuando yo presione continuar, fíjate, cuando yo presione continuar, esto va a tener que llevármelo a otro formulario. Y ese otro formulario va a tener la capacidad, o debe tener la capacidad de regresar a este formulario y volcar los datos que llevé al otro formulario. Primero, cuando presione continuar, tengo que capturar cada uno de estos elementos y llevármelos al otro formulario, y el otro formulario va a tener que tener un botón de regresar que cuando yo le dé clic tenga que recuperar los datos y regresar al primer formulario que se llama carga y volcarlo dentro de las celdas. ¿Cómo hacemos esto? Fíjate que cargar está funcionando correctamente. Voy a colocar aquí a Andrés. Hago la carga, cargo 1 masculino, cargo 1 masculino. Si le doy clic en cancelar, se cancela el formulario y nos hace falta el botón de continuar. Este botón de continuar, fíjate que yo al darle doble clic me coloca punto, o me abre el evento punto clic, o me abre el evento clic, y aquí lo tengo. Entonces en este módulo, que es el módulo del formulario de carga, tengo el procedimiento del botón cancelar, el procedimiento del botón cargar, y ahora voy a tener el procedimiento que de momento está vacío del botón continuar. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a insertar un nuevo formulario. Vengo aquí al entorno de desarrollo y le digo, por favor, créame un nuevo formulario, y este nuevo formulario se va a llamar, por ejemplo, FRM descarga. Voy a ponerlo así, mira, FRM descarga, y en el caption le voy a colocar descarga, y en la fuente nuevamente le voy a colocar una fuente del tamaño de 10 para que cualquier objeto que yo inserte ingrese con esa fuente. Y para no demorarme tanto, vengo al formulario de carga y me voy a copiar exactamente esto. Fíjate, los mismos controles de entrada. Luego vengo y le doy un clic, ahí los copié, vengo al formulario de descarga y los pego con control B y los voy a ordenar en este momento. Mira, acá yo creo que en la partecita de arriba está bien, justito ahí los voy a ordenar. Fíjate, nombre, cargo, y los nombres se conservan. Por tanto, como este nombre va a tener el mismo del otro formulario, no pasa nada porque se encuentra dentro de otro objeto y por tanto ya el nombre es diferente dentro de la línea de código cuando yo califique con el FRM descarga, es decir, cuando ponga FRM descarga punto o punto, acceda al TXT nombre, al TXT cargo, al TXT género. Fíjate que todos van a tener un mismo nombre del otro formulario, aunque esto me evita reescribir código, obviamente, o aquí en modo diseño, andar escribiendo el nombre en este cuadro de propiedades. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a seleccionar estos dos, fíjate, los copio con control C, le doy escape, los pego con control B y vengo y me los traigo acá para abajito y los voy a poner como por acá, fíjate, y a esto le voy a colocar un teléfono en el caption. Voy a colocar así, mira, teléfono, dos puntos, discúlpeme la garganta, y la cajita de texto le voy a colocar TXT teléfono, fíjate, teléfono, y le voy a dar un enter. Listo, ya tengo un cuadro adicional creado que es el que me va a permitir colocar el teléfono. Luego voy a insertar nuevamente un comando, es decir, inserto este comando, lo voy a poner como por acá, fíjate, y luego vengo, lo copio con control C, lo pego con control B y me lo pego como por acá, con control C lo copio, con control B lo pego, me lo voy a poner aquí por encimita y lo voy a hacer bien pequeño. Y luego me lo traigo para acá, lo voy a dejar aquí y este botón se va a llamar cancelar. Entonces, como este botón se va a llamar cancelar, fíjate en la propiedad name, le coloco CMD cancelar. Vamos a ponerle así, mira, cancelar. Y luego a este botón le vamos a colocar, a este botón en el caption le voy a colocar cancelar. Vamos a ver si cabe, si nos cabe como en el último. Cancelar, de hecho sí, mira, entró completico. El botón del medio se va a llamar, por ejemplo, CMD. Vamos a ponerle así, regresar, porque va a ser el regreso al formulario de carga. Y este es el formulario de descarga. Y en el caption le voy a colocar así, mira, regresar. Y le voy a dar un enter. Y este comando que tengo acá le voy a llamar, por ejemplo, descargar la información para que la volque aquí en la hoja de cálculo. Entonces vengo y le pongo CMD descarga.
o descargar, vamos a llamarlo así. El otro se llama cargar, este se llama descargar. El otro carga información de la hoja de cálculo al formulario y este lleva información del formulario a la hoja de cálculo. Por tanto, le voy a poner aquí en el caption descargar. Vamos a ponerle así, mira, descargar. Listo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a programar el botón más difícil, el de cancelar. Entonces vengo acá y le coloco lógica. ¿Qué tiene que hacer él? Pues tiene que hacer un unload. ¿Un unload de qué formulario? Pues el de descarga, porque es el que está descargando. Entonces llamo al formulario descargar, fíjate. Descargar, así. Y le doy una flechita hacia abajo, fíjate que no se acomodó. Por tanto vengo y le coloco así, mira, formulario descarga. No se llama descargar, sino se llama descarga. Vamos a ponerlo así, mira. FRM, descarga. Y le voy a dar una flecha hacia abajo de dirección y el texto se acomoda. Esta D me dice que está bien escrito el nombre. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vengo nuevamente al modo diseño. Voy a programar ahora el botón de descargar. Este botón, que también es bastante fácil de descargar, lo que tiene que hacer es tomar la información de las cajitas de texto y llevarla directamente a la hoja. Así que son solamente sentencias de asignación de las celdas que se encuentran dentro de la hoja 1, por tanto vengo y las califico. Hoja 1, punto range, abro y cierro un paréntesis, coloco dentro de un par de comitas la celda donde yo voy a descargar. Fíjate, la celda sería B10, entonces coloco B10 y accedo a la propiedad value de esa celda, es decir, al valor, y le voy a decir, por favor, ahí en el nombre, en esa celda que se llama B10, que está esperando el nombre, por favor, quiero que me coloques el contenido de la cajita de texto que se llama FRM descarga, ya no descarga, mira, FRM descarga, .txt nombre, fíjate, txt nombre, y como quiero acceder a la propiedad valor, pues accedo a la propiedad value. Le doy un enter, esta misma sentencia la voy a copiar, la pego con control B y voy a acomodar la celda 11, fíjate, la celda 11 está haciendo referencia al cargo, por tanto acomodo aquí el control y apunto no al txt nombre, sino apunto al txt cargo. Entonces vengo y lo selecciono, punto value, le voy a dar un enter, pego con control B la siguiente sentencia y le digo vayamos a la celda B12 que sería el género, le voy a colocar aquí un 2 y acomodo el control a punto txt género punto txt y me aparece aquí género, lo selecciono con un tabular y pego con control B la siguiente línea de código y me vengo para acá que sería la celda B13 perdón, que sería la celda B13, vengo y le pongo aquí un 3, fíjate, B13 y le digo por favor ahora descárgueme el txt teléfono que se llena dentro del formulario de la descarga porque ahí colocamos el control. Entonces vengo acá y le coloco txt descarga o teléfono, perdón, no descarga, teléfono, txt teléfono punto value. Una vez haga la descarga, pues básicamente descárgueme también el formulario mediante el unload, mediante el método unload o mediante la función unload y le digo por favor el objeto que quiero descargar es FRM descarga. Fíjate, muy sencillo. Ya programamos los dos botones, fíjate, estoy aquí en el formulario de la carga, accedo al código y prácticamente programé el botón cancelar y programé el botón cargar. El último, que se llama continuar, que sería el del medio del formulario de la carga, pues no lo he programado. Y en el formulario de descarga, pues obviamente programé el cancelar también y el de descargar también, y me hace falta, en este caso, el de regresar. Fíjate, ahí lo voy a dejar. Aquí es donde viene el método, aquí quería llegar, no sé cuánto me gasté aproximadamente 43 minutos, llevo ya, Dios mío, este tutorial va a salir bastante largo, mil disculpas por ello. ¿Qué voy a hacer en esta partecita? Este es el método que quiero enseñarte. Yo te aconsejo que cuando quieras crear, cuando tú quieras formular o crear más de un formulario que se conecten entre sí, lo mejor es crear variables de tipo pública y las vamos a crear directamente en un módulo. Y no un módulo de clase, sino un módulo estándar. Por tanto, yo vengo aquí, le doy clic en insertar, luego vengo a un módulo y fíjate que creo un nuevo módulo. Este nuevo módulo tú le puedes cambiar el nombre si tú quieres y gustas, le puedes poner un nombre nuevo, yo se lo voy a dejar así tal cual. Y voy a hacer referencia a 4 variables o a las variables que tú necesites. En este caso, perdón, no son 4, son 3 variables que son las que necesito recuperar prácticamente en ir y venir entre los formularios. Yo voy y vengo entre los formularios. ¿Listo? Entonces, como las variables las voy a declarar dentro de un módulo,
estándar normalito y las voy a declarar de tipo pública mediante la palabra public. Solamente necesito declarar las variables en este formulario, solo declararlas para que conserven el contenido porque van a ser públicas. Quiere decir entonces que cualquier parte del código de cualquier módulo, no importa si es formulario o otro módulo estándar, va a acceder a los elementos contenidos en esas variables o a los valores contenidos en esas variables. Como necesito una variable que me almacene el nombre, pues prácticamente voy a crearla como public nombre y le voy a asociar un tipo de datos string. Ojo, es tipo de datos, no tipo de celda, no tipo objeto range. Listo, voy a crear otra variable de tipo pública que se llame cargo y la voy a crear también del tipo de datos string. Vengo y doy un enter y luego creo otra variable por último de tipo pública que se llame género y en este caso también esté asociada a un tipo de datos string. Fíjate, estoy utilizando solo un módulo de clase para crear las variables de tipo pública que cualquiera va a poder acceder rápidamente desde cualquier parte de cualquier módulo dentro del proyecto, dentro de este proyecto. Listo, entonces ahí van a quedar creadas. Luego vengo al formulario de carga y aquí en continuar, cuando yo le dé clic en continuar, vamos a aplicar un poquito de lógica. Fíjate, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Tenemos que llevar el contenido de las variables que se encuentren en las cajitas de texto, llevarlas a las variables, posteriormente cargar el formulario de descarga, descargar el formulario de carga y llevar la información que se encuentren en las variables a las cajas de texto del formulario de descarga. Básicamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero voy a invocar a la variable nombre que declaramos dentro del módulo. Fíjate, dentro de este módulo habíamos quedado que se llama nombre. Le voy a decir a qué va a ser igual, pues va a ser al formulario de carga, básicamente mira, aquí en esta primera línea califico en el formulario de arribita, en el formulario de carga, en el primero que creamos, ¿listo? Y le voy a decir punto y llamo al txt nombre, porque voy a cargar la variable nombre, punto value, ¿listo? Y luego copio esta misma sentencia con control C y ahora le asigno a la variable cargo, que también está de tipo pública dentro del módulo, el retorno de la cajita de texto que se llama txt cargo, fíjate, punto value, le vengo y le doy un enter, voy a bajar un toquecito y ahora por último género va a ser igual, lo siento, a el retorno de la variable o al retorno de la cajita de texto txt género, fíjate, punto value. Una vez procedamos a hacer la carga de cada una de estas variables dentro del módulo para que queden ahí cargadas de manera pública, para que todo el mundo las pueda acceder, por eso son de tipo pública, voy a descargar el formulario frm carga, es decir, utilizo la función o método función que se llama unload y le paso el objeto que quiero descargar, unload frm carga. De momento imagínate que el formulario ya se descargó, pero ya cargué las variables. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el método del objeto application llamado load para hacer una nueva carga, pero voy a cargar el formulario número 2, que en este caso sería el de descarga. Entonces vengo acá, mira, y le digo load frm descarga y esta instrucción lo que hace es que no lo muestra todavía, lo carga en memoria RAM, lo deja ahí cargadito. Yo puedo trabajar con sus cajitas de texto, con sus propiedades y sus métodos y sus eventos, les cargo elementos y cuando ya lo tenga listo lo muestro en la interfaz de usuario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acceder directamente a ese formulario que se llama descarga, fíjate, descarga.txt nombre, vamos a ponerlo así, punto value, es igual a lo que tenga contenido en la variable nombre del módulo, la tipo pública, es decir, la que creé en el paso anterior o la que cargué en el paso anterior. Se la coloco a la cajita de texto del formulario que recién cargué, que se llama descarga. Le voy a dar un enter. Vengo y copio esta misma línea de código, la pego acá y le digo, vamos a apuntar ahora a este formulario de descarga, pero al txt cargo. Entonces vengo y lo selecciono y le voy a colocar el contenido de la variable de tipo pública llamada cargo. Pego la última línea de código, fíjate, y voy a acceder directamente a la cajita de texto que se llama txt género y le voy a descargar el valor de la variable de tipo pública llamada género y vengo y le doy un enter, fíjate, le voy a dar un enter
Y ahora sí que tenga esto, voy en este caso a mostrarlo en la interfaz de usuario. Por tanto, llamo al FRM descarga y utilizo al método show para mostrarlo, y eso es todo lo que tengo que hacer. Cuando yo dé clic en el botón continuar de este formulario llamado carga, primero carga las variables, descarga él mismo el formulario, su mismo formulario lo descarga, y luego carga el siguiente formulario, y en esta cajita de texto o en esas cajitas de texto carga los valores y luego muestra el formulario mediante el método show. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tengo que hacer en el de descarga? Pues en el de descarga, en este botón que todavía no he programado, que se llama regresar, tengo que hacer exactamente lo contrario. Tengo que tomar los valores de la variable y cargar el formulario de carga. Y recuerden, como es de tipo pública, la información puede ser accedida directamente mediante su nombre y su calificación con el punto y regresar a la información que tenía previamente. El formulario ya hizo descarga, este formulario de carga ya hizo descarga, es decir, ya se bajó de la memoria. Pero lo que voy a hacer ahora es volverlo a levantar y recuperar esa información para que para el usuario eso sea completamente limpio, de tal manera de que el usuario final de la aplicación ni lo perciba. Entonces lo que voy a hacer es a utilizar el método load, método función load, y le digo, por favor venga y cárgueme el formulario nuevamente de carga. Fíjate, en el de regresar cargo el formulario de carga, valga la redundancia, y posteriormente si vengo y le digo, por favor, en el formulario de carga existe una cajita de texto que se llama nombre, accedo a la propiedad value y le digo, va a ser igual al nombre que se encuentra ya almacenado en el módulo como variable de tipo pública, que ya se encuentra en este caso cargado con un nombre para hacer el regreso inmediatamente. No te vayas a hacer la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasa si ese nombre no tiene el valor correcto? Claro que va a tener el valor correcto mientras el formulario está en la interfaz de usuario. El último nombre almacenado va a ser el que tenga cuando hizo clic en el botón continuar. Por tanto, no te preocupes, a menos de que lo descargues y lo llames de otra manera diferente desde el entorno, pues obviamente ya tienes que revalidar esto. Pero en el caso de que lo utilices normalmente mediante el llamado del primer formulario, no va a haber ningún problema, porque la última carga que se hace en las variables de tipo pública es el que ejecuta el botón continuar de esta partecita. Por tanto, el de descarga siempre va a tener información fidedigna que va a tener el último procedimiento de carga-descarga de cada uno de los formularios. ¿Listo? Vengo y copio esta línea de código, le doy control B, aquí la pego y voy a cambiar el cuadro de texto para que apunte directamente al txt cargo y le voy a colocar el valor de la variable cargo. Le voy a dar un enter, pego un control B y cambio directamente esta cajita de texto y le voy a colocar txt, en este caso género, y le digo que va a hacer referencia al género. Vengo acá y ahora sí que ya lo tenga todo bien colocadito en cada uno de sus campos, vengo y coloco frm carga y aplico el método show para que se muestre en la interfaz de usuario. Listo, prácticamente estudia este método porque vamos a ir a probarlo para que tú veas que esto no tiene ninguna dificultad. Lo hice completamente desde cero y te lo expliqué completamente desde cero, rápido o lento, como sea que haya sucedido, para que tú lo tengas en cuenta cuando estés programando tus propias aplicaciones. Perfecto, ¿qué voy a hacer ahora? Como yo quiero cargar esto desde la interfaz de usuario mediante este botón y no quiero hacer esto, mira, para interferir con el procedimiento, vengo al módulo. Tú puedes insertar otro módulo si quieres, pero yo lo voy a hacer en este mismo y voy a crear una pequeña rutinita, es decir, coloco sub y le digo, por ejemplo, lanzar formulario de carga, solamente el de carga. Entonces vengo acá y le digo con un paréntesis load, es decir, con un paréntesis abro el procedimiento, le digo load frm carga y luego le doy frmcarga.show, aplico el método show, listo. Y esta macrito que yo creé aquí, que esto es un procedimiento, vengo aquí al botón, le digo asignar macro, lánceme el formulario y listo. Aquí ya no volvemos, es decir, tú ya no vuelves acá. Fíjate, tenemos procedimientos cargados aquí, el de continuar, tenemos procedimientos cargados aquí, que es el de regresar, y tenemos el del módulo 1 que hace la carga. Vengo y minimizo esto. Fíjate cómo va a operar esto bien chévere. Le doy cargar, él se carga. Entonces suponga, por ejemplo,
que yo voy a cargar la información de Diana para colocar un teléfono acá. Entonces vengo y coloco así, mira, Diana, y le doy aquí cargar. ¿Cargue qué? Pues información de la tabla de datos hacia el formulario. Entonces Diana es cargo 2 femenino. Suponga, por ejemplo, que en su empresa usted necesita otro formulario adicional para cargar otros componentes de información que no tengan nada que ver con la información de la persona o del cliente, o en este caso de los atributos de una persona. Si no quiera cargar, por ejemplo, a quién está asociado, por ejemplo, un jefe directo, o le quieras colocar un teléfono. Todo se puede hacer en el mismo formulario, pero suponga que el teléfono va a ser, por ejemplo, por allá el nombre de la dependencia, un proceso que se quiera llenar o lo que tú quieras, información completamente diferente a la que se encuentra en la tabla. Le doy clic en continuar. Fíjate, si le doy clic en continuar, él viene y llena el formulario de descarga de manera automática, Diana cargo 2 femenino, y le voy a colocar el teléfono 555-147-258. Fíjate, yo digo, ay, mira, ese teléfono no era de Diana, ese teléfono es de Andrés. El teléfono no es de Diana, es de Andrés. 555-147-258 es el teléfono de Andrés. Ay, tengo que recargar aquí a Andrés. Entonces vengo y regreso. Y fíjate que aquí ya cometí un error. Mira, aquí no hice la descarga en el botón regresar. No hice el unload. Entonces aquí se está cargando el formulario. Fíjate, en continuar sí lo tiene, pero hizo la carga. Diana cargo 2 femenino. Entonces yo aquí puedo hacer el cambio, voy a hacer el arreglo inmediatamente. En el de regresar no está programado, entonces vengo aquí a regresar y le digo, en el de regresar tengo load frm carga, tengo que hacer la descarga directamente acá del formulario antes de que se haga esa carga. Y vengo y le digo unload frm descarga. Se me había olvidado hacerlo, fíjate, esto es un error que se comete, pero se puede corregir en el código. En el botón de regresar, primero descargo el formulario de descarga, luego cargo el formulario de carga, regreso los valores al control o los controles iniciales de ese formulario y luego lo muestro. Listo, vengo y le doy clic en guardar. Minimizo esto de momento, vuelve y juega, voy a hacer un nuevo procedimiento, una nueva tirada. Vengo y busco el nombre de Diana, le doy cargar, me dice cargo 2 femenino, vengo y le coloco, por ejemplo, continuar, y aquí me carga el siguiente formulario. Ah, mira, el teléfono es 555-147-258. Yo le digo, ay, mira, este es el teléfono de Andrés, o es el teléfono, por ejemplo, de Nelly. Ay, mira, este teléfono no es de Diana, es de Nelly, porque voy a llenar el proceso, por ejemplo, de Nelly. Entonces vengo y regreso. Fíjate, y ya estoy en el formulario de carga y me hizo Diana cargo 2 femenino. Suponga, por ejemplo, que ahora busco a Nelly, mira, y le doy clic en continuar, entonces me traigo cargo 2, le doy clic en regresar. Ah, es que no hice la búsqueda. Nelly cargo 2 femenino, voy a darle buscar a Nelly cargo 5 femenino. Nelly cargo 5 femenino, fíjate, y luego le doy clic en continuar y ya lo tengo actualizadito. Coloco el teléfono nuevamente 555-147-258 y le doy clic en descargar y vino y se llenó. Una vez más, vamos a hacerlo una sola vez más. Voy a colocar, por ejemplo, a Andrés. Vengo y busco, le doy cargar la información, luego le doy clic en continuar, me traigo la información y coloco el teléfono 555-123-456. Ay, mira, ese teléfono no es de Andrés, es de Sergio. Entonces vengo y le doy clic en regresar. Vengo y hago una búsqueda y le digo, mira, el teléfono es de Sergio. Vengo y busco acá, cargo la información, Sergio cargo 3 masculino, le doy clic en continuar y ahora sí coloco 555-123-456 y luego le doy clic en descargar y fíjate cómo se hizo la descarga de la información. Dime si el método no es sencillo, es un método realmente práctico y sencillo, utilizando un módulo para almacenar de momento las variables haciendo carga y descarga. Obviamente tienes que jugar mucho con el método unload, que en este caso sería, fíjate, el método unload y el método load. Unload, load, frm show. Unload, load, show. Unload, load, show. Es decir, unload descarga el formulario, load carga el formulario y show lo muestra. No se te olvide envolver los procedimientos o las sentencias que asignan valores a las cajas de texto, combo box, listas, cualquier tipo de control, radio button, listas de chequeo, lo que tú quieras, envolverlos entre el load y el punto show. Debe ser completamente necesario. Antes de mostrarlo, haz todas las modificaciones cuando regreses o cargues un formulario nuevo. ¿Listo? Y así vas conservando la información entre formularios, sin necesidad
de poder o de ponerte a dar vueltas en la hoja de cálculo almacenando información en una hoja de cálculo para volverla a recuperar. Simple y llanamente, colócala en memoria RAM mediante un módulo estándar, cargándolas como variables de tipo pública. Y así lo haces de una manera bien sencilla. ¿Listo, amigos? Entonces, muchas gracias por ver el video. Gracias de verdad, parceros y parceras, por ver este video. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, suscríbete. Y muchas gracias por preferir mirar siempre mis videos primeros. Por preferir mirar siempre los videos de Excel hecho fácil primero. Muchas gracias por ello. Mi nombre es Andrés y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, un abrazo y chao.